Bueno chicos, hoy en la guía de estadística vamos a hablar un poco acerca o vamos a dar un inicios a todo lo que, inicio más bien, a todo lo que tiene que ver con permutación y combinación. Sabemos entonces que, digamos, dentro del método estadístico, pues intervienen diferentes acciones o diferentes actividades que tienen que ver con el manejo de la información. Una de ellas es la permutación y la combinación. Entonces vamos a dar la introducción digamos, a los procesos matemáticos que se requieren para lograr permutar o combinar elementos. Es importante recordar que la estadística pues simplemente es una ciencia que procura estudiar o entregarnos a nosotros los elementos necesarios para que nosotros podamos gestionar datos o recolectar datos. Y que a partir de esa gestión o recolección de datos, nosotros la podemos convertir en una información que va a ser muy útil para algo específico en nuestra vida personal o en nuestra vida laboral o en nuestra vida familiar. Y el poder tener esa información pues nos va a permitir a nosotros poder tomar decisiones. Eso es básicamente, digamos, lo que estudia o lo que pretende la estadística. En esa primera parte de la guía yo les pido a ustedes que respondan, perdón, dos preguntas. Y las preguntas son que ustedes citen un caso en el cual ustedes como estudiantes hayan hecho uso de las competencias que se mencionaron hace un momento, que se mencionaron anteriormente, perdón, en la guía. Básicamente, pues la estadística fomenta el espíritu de investigación, permite entregar conocimientos y habilidades, permite estar actualizado en informática, porque muchas de las acciones que tienen que ver con la estadística, pues se requieren, digamos, de la ayuda de elementos tecnológicos para procesar la información. Entonces, básicamente, cuando yo les hago esa primera pregunta, es si ustedes en algún momento han recolectado datos y esos datos le han permitido obtener una información y adicional a ello tomar una decisión. Digamos que muchas veces uno lo hace y es cuando quiere preparar de pronto un determinado alimento o una comida en la casa. Y uno lo que hace es recolectar información, empezar a preguntar de pronto dentro de las personas que están en la casa qué quieren ese día almorzar. Yo ahí estoy recolectando datos cuando le pregunto a uno por uno qué quieren almorzar o qué quieren comer. Luego yo puedo llevar esa información a una tabla o a una hojita donde yo registro la información. Y, perdón, esos datos y los transformo en información en el momento en que yo digo es que hay 5 personas que quieren tal alimento, 3 que quieren otro alimento y uno que quieren otro alimento. ¿Qué pasa? A partir de eso yo tomo una decisión, resulta que hay más personas que quieren determinado alimento y seguramente eso es lo que yo voy a elaborar ese día. ¿Por qué? Porque la gran mayoría pide algo en especial. Entonces, básicamente de eso se trata la estadística. Entonces, acá nos preguntan si en algún momento hemos hecho uso de esas competencias y en qué momento o en qué elemento particular. Yo sé que en agropecuaria, por ejemplo, el profesor constantemente les pide que recolecten datos, por ejemplo, de algunos procesos, de lo que hacen ustedes con, digamos, algunos de los proyectos y en diferentes asignaturas. De pronto el profesor de ciencias naturales en algún momento les pide también que tomen información de un experimento y lo vayan registrando. Y puede que no les sirva para tomar decisiones, pero sí para aprender algo de cómo es el comportamiento de pronto del crecimiento de una planta, comparado con una que le echo agua y a la otra que no le echo agua. Entonces, ese tipo de información o esos datos que nosotros recolectamos hacen parte de un proceso estadístico. En la segunda pregunta, pues dicen que den ya un ejemplo en el cual ustedes demuestren que han recolectado y han organizado información. Sé también que en las clases de estadística que han ido desarrollando en años anteriores, pues en algún momento tuvieron que salir a recolectar algún tipo de información, como llenar una encuesta y luego procesar esa información. Entonces, eso es lo que yo quiero, que en esas dos preguntitas me cuenten un poco acerca de cómo ustedes han hecho uso del
la estadística en acciones de su vida cotidiana, ya sea en el tema personal o de pronto en el tema académico dentro del el estudio. Muy bien, muchachos, entonces, en todo lo que se refiere a permutaciones y combinaciones, vamos a trabajar mucho un tema matemático que se llama factorial. Y pues el factorial simplemente se define como el producto, es decir, la multiplicación de todos los números enteros positivos, desde el mismo número hasta 1. Así se define el factorial. Ahora, ¿cómo se lee o cómo se expresa el factorial? Nosotros tenemos acá varios ejemplos. El primer ejemplo, pues, digamos que es la fórmula general del factorial. Dice n factorial. N y es un signo de admiración con el que cerramos la admiración. ¿Cómo se lee? N factorial. Y los dos que están abajo, pues simplemente son ejemplos. Entonces, 5 factorial y 10 factorial. Esa es la forma de leerlo. Vamos a mirar cuál es la fórmula general y cómo se solucionaría un factorial. Muy bien, entonces la fórmula general del factorial se define como n factorial igual a. Habíamos dicho que eran los productos o la multiplicación de los números desde el valor o el número factorial hasta llegar a 0. Entonces ustedes observan en la fórmula que dice n multiplicado por, dentro de un paréntesis que hago, a n le resto 1. O sea, voy restándole de a 1, luego 2, 3 hasta llegar a 0. Entonces por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3 y así sucesivamente hasta que me dé 0, o sea, hasta que ya se acaben los números. Hay que tener algo presente y es que cada que tengamos un 0 factorial es igual a 1, o sea, el factorial de 0 siempre va a ser 1. Eso es un elemento que debemos tener muy presente. Y ya si llevamos esta fórmula a un ejemplo, ustedes ven el ejemplo en la parte inferior de la imagen, donde sacamos o tratamos de obtener el factorial de 5. 5 factorial es igual, y entonces si analizamos la fórmula dice vamos a multiplicar los números desde 5 y le vamos restando de a 1. Entonces 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Aquí terminamos. El 0 al final no lo vamos a incluir porque cualquier número multiplicado por 0 pues nos daría 0. Lo que nos está diciendo la fórmula simplemente es vamos multiplicando, disminuyendo el valor numérico con el que iniciamos de 1 en 1. Si hubiésemos sacado el factorial de 10, pues sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Pero en este caso nuestro ejemplo dice 5 factorial, entonces por eso arrancamos en 5 hasta llegar a 1. Cada uno de esos números los vamos multiplicando. Ahora, el resultado de ese 5 factorial, pues yo lo tengo, o yo hice la operación al lado derecho, y yo arrancaría 5 por 4, 20. Entonces arranco con ese valor numérico. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. Y 120 por 1, que sería la última multiplicación, pues nos da 120. Por eso no la incluí, porque cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número. Es decir, que nuestro resultado en este ejercicio simplemente es 120. Y ese sería el factorial de 5. Entonces vamos a resolver este nuevo ejemplo. En este ejemplo tenemos, digamos, una combinación de factoriales y números enteros. Específicamente tenemos 3 por 4 factorial por 5 por 2 factorial. Muy bien, muchachos, entonces en esta combinación que tenemos acá de números factoriales y números enteros, lo que hacemos es expresar, digamos, las mismas multiplicaciones, pero cuando nos encontremos el factorial vamos a incluirlo dentro de un paréntesis para darle solución. Si ustedes observan, yo bajé el 3 por, y como el que sigue es un 4 factorial, dentro de un paréntesis escribo la solución de ese factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. Cierro paréntesis por 5 y luego va multiplicado por 2 factorial. Entonces nuevamente abro paréntesis y dentro de ese paréntesis incluyo el factorial de 2, que sería 2 por 1. De esa manera entonces tenemos acá ya digamos expresada nuestra combinación de números enteros y factoriales, y la única tarea sería realizar esas multiplicaciones. Entonces voy a resolver primero los paréntesis. Si yo resuelvo entonces los paréntesis, me quedaría de la siguiente manera.
El 3 baja normal, todavía no lo he multiplicado por nada. Por, voy a resolver ese primer paréntesis que dice 4 por 3 por 2 por 1. Otro por 3, 12, 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. Escribimos ahí 24. Por 5. Vamos a resolver el paréntesis que está 2 por 1, que nos da 2, y de esa manera multiplicamos entonces por 2. En este momento entonces tenemos 3 por 24 por 5 por 2. Vamos a darle solución. Entonces, en esta solución, pues simplemente nos queda realizar las operaciones de multiplicación. Ustedes observan que hay al lado derecho, lo que hice fue incluir cada una de las multiplicaciones correspondientes. Tenía 3 por 24, pues es más fácil escribir 24 por 3, me da 72, luego el 72 lo multipliqué por 5, me da 360, y 360 lo multipliqué por 2, me dio 720. Y ese sería el resultado de esa operación o esa combinación de números enteros y números factoriales. Es importante que hagan estas multiplicaciones ahí a un ladito de los ejercicios para que practiquen todo el proceso de multiplicación. Entonces es importante, y obviamente que tengan muy presente todas las tablas de multiplicar. Muy bien, vamos a realizar entonces nuestro último ejemplo que nos plantean 13 factorial dividido 7 factorial. Entonces vamos a observar cómo realizamos una división de números factoriales. Entonces, en el caso de una división de números factoriales, lo que vamos a hacer es expresarla como una fracción. 13 dividido entre 7 factorial también se puede expresar como 13 sobre 7 factorial. Esa también es una división. Ahora, para darle solución, entonces lo primero que tenemos que hacer es solucionar el numerador, es decir, ese 13 factorial lo vamos a representar. ¿Y cómo lo vamos a representar? A través de factores o a través de multiplicaciones. Entonces ya saben que arrancamos con el número y vamos multiplicando hasta llegar a 1. 13 por 12, por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y este se va a dividir en el factorial de 7. Y el factorial de 7 simplemente es tomar 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Muy bien, entonces nuestra expresión tiene una característica, y es que son factores. O sea, arriba todos están multiplicando y abajo todos están multiplicando. Cuando nosotros tenemos una expresión que está representada con solo multiplicaciones, pues yo puedo hacer cancelación de números. Es decir, puedo cancelar un numerador con un denominador. Acá en este caso, ¿qué hicimos? Entonces yo empecé a cancelar, por ejemplo, el 7 con el 7, el 6 con el 6, el 5 con el 5, el 4 con el 4, el 3 con el 3, el 2 con el 2 y el 1 con el 1. Entonces aquí en esta característica o en este tipo de expresión de factores, yo puedo realizar cancelación de esos números, y de esa manera pues yo estaría simplificando mi expresión para no tener que hacer una multiplicación completa arriba, otra multiplicación completa en el denominador y luego tener que hacer una división tan grande. Entonces es una forma de simplificar mi expresión. De esta manera entonces mi resultado hasta ahora sería los números que no cancelé en el numerador, que serían 13 por 12 por 11 por 10 por 9 y por 8. Fueron los números que no se pudieron cancelar. Y abajo ustedes observan que yo cancelé todos. Sin embargo, escribo nuevamente un 1. ¿Qué pasa? Cuando todos mis números desaparecen o cuando yo logro cancelar todo, pues de todas maneras me queda sobre 1 la expresión. Entonces por eso escribo ese 1 ahí. Recuerden que yo, al dividir cualquier valor numérico entre 1, me va a dar el mismo valor numérico. Entonces ese 1 como que no va a jugar un papel, pues digamos, relevante o que nos vaya a cambiar el resultado. No. Por eso, cuando yo logro cancelar todos los números en el denominador, yo puedo colocar nuevamente un 1. Muy bien, muchachos, entonces se reescribe la parte numérica, que es 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8. Y ya habíamos dicho pues que esa división por 1 pues viene a ser como irrelevante. Por eso ese 1 desapareció y la división o la fracción se convirtió simplemente en una multiplicación de números enteros. 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8. Al lado derecho entonces de la imagen ven la secuencia de multiplicaciones, donde tengo 13 por 12,
mi resultado lo multiplico por 11, mi resultado lo multiplico por 10, por 9, por 8, hasta obtener 1.235.520. Es importante que en los ejercicios me incluyan estas operaciones ahí a un ladito, como lo estoy haciendo yo. La idea es que ustedes practiquen un poco el tema de las multiplicaciones, hay que ir refrescando esos temas, ya los conocemos pues específicamente, pero es bueno estar practicando. Entonces, ¿qué obtuvimos entonces finalmente acá? Que 13 factorial dividido 7 factorial nos da como resultado 1.235.520. Entonces no se asusten cuando vean estos números de pronto un poco grandes a la hora de realizar factoriales. Pues lo que ocurre es que estamos haciendo una multiplicación de estos números y estos valores pues van a ser un poco grandes.